Muy bien, amigos, volvemos al aire, último bloque del programa. Nos acompaña en este bloque Iñaki Aldazoro, candidato a gobernador en la provincia de Jujuy. Iñaki, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación y para que podamos expresar nuestras ideas, nuestro manifiesto. Una pequeña apreciación te pido de lo que está pasando hoy. Vos inclusive recién me contabas, yo estoy al aire, sí, el dólar sigue subiendo. Un poco una apreciación de esto que está pasando. Bueno, hay una manifestación evidente de un fracaso de la política nacional para tratar de contener el tipo de cambio, para tratar de contener la tendencia a la hiperinflación. Esto desde ya va a impactar fuertísimamente sobre los salarios de los trabajadores, de todos los trabajadores en general, los trabajadores mejores pagos y los trabajadores que están bajo un cuadro de precarización, un ataque para los jubilados. Y el problema es que lo que más va a subir en este cuadro, por ejemplo, es la canasta alimentaria, que es lo que más incidencia tiene en la gente, en los trabajadores de menos recursos. Entonces, como vos ves, es un cuadro, digamos, que calienta una situación política, social, compleja, que todo el mundo esperaba que esto suceda después de las elecciones nacionales. Se está adelantando este proceso. Y vamos a ir a un cuadro de elecciones atravesado por estos grandes cimbronazos políticos y económicos. Bueno, y desde nuestro espacio de Política Obrera somos partidarios de que se pueda resolver en favor de los trabajadores con una intervención política de características independientes, los trabajadores que defiendan los salarios, los trabajos, el puesto de trabajo, las jubilaciones, en un cuadro donde vienen perdiendo sistemáticamente en el último periodo. Y aquí da la sensación de que si no se logra bajar el valor del dólar, sí o sí se traslada a precio en el corto plazo, digamos, ¿no? Se traslada automáticamente a precio. Inclusive hay toda una serie de sectores que han planteado ajustar directamente por inflación. Por ejemplo, el transporte va a ajustar a mes vencido la suba de los precios a mes vencido. Los alimentos frescos, los alimentos que no se pueden discutir en estos esquemas de precios cuidados, se ajustan directamente. El famoso dólar agro, que permite un tipo de cambio especial, también va a subir el precio de 2/3 de la canasta alimentaria. Entonces, como vos ves, acá hay un golpe a la mayoría de la población que no puede indexar sus ingresos al ritmo de la inflación y que en ese sentido pierde sistemáticamente con la inflación y con las políticas de los gobiernos, tanto locales como nacionales, que, por ejemplo, las paritarias son siempre a la baja con relación a la inflación. Jujuy ha tenido una particularidad con la izquierda. Ha logrado, después de mucho tiempo y de no romper el piso, ha logrado en un momento determinado establecer una base de sustentación mucho más alta. De hecho, hoy tiene en la Cámara de Diputados de la Nación tiene un representante y ha establecido un valor que hasta nada tiene que ver con la media nacional, digamos. O sea, Jujuy, en caudal de votos, la izquierda está mucho más arriba de lo que es en el orden nacional también. ¿Cómo ven esta campaña? ¿Cómo la están viviendo? Bueno, mira, en primer lugar vemos un cuadro de una gran interpelación por parte de los trabajadores, un gran debate. Bueno, todo el mundo discute esto que te contaba yo, el aumento de los valores, el aumento del costo de vida, la dificultad para sostener un trabajo, la dificultad para tener un trabajo estable. Entonces esto permite una gran deliberación. Ahora, déjame que haga una pequeña aclaración. Esto también es producto de una disgregación de uno de los partidos políticos tradicionales en la provincia, digamos el peronismo. Por ejemplo, en estas elecciones va a ir en tres alternativas distintas. Hay un sector del peronismo que va integrado a la alianza del gobernador. Entonces también hay una expresión de una capitalización política electoral de un sector del electorado con respecto a esto. Pero el gran desafío que tiene la izquierda, y en ese sentido nos ponemos también a la tarea, no es solo hacer una importante elección, que ya es muy importante, sino también producir un reagrupamiento político de los trabajadores bajo una perspectiva que defienda sus intereses. Porque el proceso electoral va a ser muy rico, estamos discutiendo, interviniendo, bueno, queremos que nos vaya lo mejor posible el 7 de mayo, pero... Por ejemplo, después hay que discutir cómo se ajustan los salarios a la inflación, cómo discutimos que el salario mínimo equivalga a una canasta familiar. Hoy un salario mínimo en la provincia está más cerca
de un plan social que de una canasta familiar, de lo que cubre una canasta familiar. ¿Cómo discutimos acabar con la precarización laboral que hay en la provincia, con la informalidad, con la flexibilidad laboral? Y esas son todas luchas que tienen que dar los trabajadores organizados en sus lugares de trabajo y en la defensa de sus conquistas. Entonces, vamos por una importante elección y también vamos por un reagrupamiento político de los trabajadores. La importante elección que vos visualizás, ¿la ves a través de captar el enojo de la gente? ¿La ves a través de imponer ideas, digamos, de cara a una redistribución de la riqueza distinta? O sea, ¿hacia dónde están apuntando? ¿Dónde crees vos que está? Más cerca de la segunda opción esta que vos decías, sobre la base de que hoy el trabajador se da cuenta que acá hay un régimen político que ha expresado sus límites, que ha expresado su agotamiento, que se manifiesta y que se expresa en esto que yo te decía. Mira, no este año, pero el año pasado la Argentina y la propia provincia creció. Por ejemplo, creció 5 puntos del PBI, pero creció la pobreza. Entonces, esto ha desmitificado la famosa teoría del derrame, de la copa. Puede crecer la actividad económica y puede crecer la economía y las ganancias de un sector muy concentrado de la población y no significa que mejoren las condiciones de vida generales de la población. Entonces, bajo ese cuadro, sobre un planteo de cómo concentramos los recursos nacionales, cómo discutimos los recursos provinciales, cómo discutimos un plan de desarrollo autónomo bajo una dirección de los trabajadores, cómo discutimos qué se hacen con los recursos que generan estas sociedades vinculadas, sociedad del Estado, con algunos sectores privados que están, la famosa cambio de matriz productiva, cómo hacemos para que efectivamente mejore las condiciones de vida de toda la población. Entonces, para eso hace falta una discusión, una deliberación, una participación de un conjunto de trabajadores que lo van a hacer a través de la votación y también queremos que lo hagan a través de un reagrupamiento y de una organización en torno a estos planteos. ¿Considerás que Jujuy está cambiando la matriz productiva, que hay algunos elementos? Hay un cambio de la matriz productiva, pero finalmente los beneficios no han servido para mejorar los estándares de vida de la población en general. El parque solar genera energía sustentable, pero digamos, no ha venido a solucionar y la renta que genera se está transformando en una transferencia al capital financiero sobre la base, digamos, de un fortísimo endeudamiento para su construcción, muy por encima de lo que había habilitado la legislatura, y después que se han atado una cantidad de créditos internacionales a la producción. Entonces, está generando escuelas, digamos, ¿no? Sí, pero las escuelas las van a pagar recién de acá dentro de 15, 16 años. Primero se tiene que pagar lo que costó la producción y la instalación, que fue muy por encima de lo que había votado la legislatura. La legislatura, si no me equivoco, eran 400 o 450 millones de dólares y la construcción terminó saliendo más de 1.000, más del doble. Entonces eso, bueno, presenta la dificultad de que son recursos que se podrían destinar para otro fin, para mejorar las condiciones o para generar un plan autónomo de urbanización, por ejemplo, de todos los barrios y asentamientos, para poder proveer servicios básicos y que eso genere mano de obra de la construcción, y hoy eso está completamente vetado. Entonces, ¿Qué visión tenés del tema de los planes sociales? O sea, muchos opinan que no hay forma de no mantenerlo, que es una política que tiene que perdurar, porque hoy no estamos en condiciones de sacarlo, pero hablan de una intermediación, de gente que termina lucrando con los pobres, digamos, y termina quedándose con una parte de esto que podría llegar de manera distinta a la gente. ¿Qué visión tenés de este tema? Mira, nosotros, digamos, nuestro propio partido organiza también a trabajadores desocupados en la perspectiva de la pelea por trabajo genuino. Nadie vive con un plan social. Ahora, el planteo de los planes sociales lo mantienen los gobiernos porque eso le permite encubrir la cifra de pobreza. No sé si vos sabías, pero el que cobra un plan social no es tomado como desocupado. Y permite un ingreso mínimo para que no aumente la tasa de indigencia, que no se la puede bajar. En los últimos meses no se puede bajar ni en la provincia ni en el país. Se mantiene en la provincia en 6,5, en el país un poquito más alta, no se la puede bajar. Entonces los planes sociales lo utilizan los gobiernos para tratar de generar una contención
de una intervención política a los trabajadores pidiendo una mejora de sus condiciones de vida. Entonces este es el problema de fondo. Y hoy hay un planteo de eliminar los planes sociales, o por lo menos eliminar un porcentaje de estos planes sociales, porque como hoy nadie vive con este ingreso y todo el mundo hace una changa, el ingreso familiar se ha visto aumentado. Por ejemplo, alguien que cobra un plan social y hace un trabajo, una changa, un trabajo informal, arma un ingreso de unos 70.000, 80.000 pesos, y eso hace que un piso salarial para un trabajo formal tenga que ofrecerte algo superior a eso. Y hay todo un sector empresarial que plantea que hay que liquidarlo para bajar aún más el piso salarial. Entonces, como vos ves, los grandes enemigos de los planes sociales es el Fondo Monetario, que los quiere liquidar. Es todo un sector empresarial que lo quiere liquidar porque después dicen que no consiguen trabajadores para ir a dar una contraprestación, pero tiene que ver con que no se pagan salarios o que lo que se ofrece no supera lo que ya gana hoy un compañero que cobra un plan social y hace un trabajo informal. Ustedes hacen una campaña que es muy cuerpo a cuerpo, digamos, de visitas. A pata y a pulmón. A pata y a pulmón. ¿Y qué le ofrecen a la gente? O sea, ¿con qué Iñaki Aldazor va y me convence a mí o me intenta convencer para que yo lo acompañe el 7 de mayo? Bueno, uno de los grandes ejes que tenemos es esta discusión de la necesidad de la urbanización de los barrios. El otro día estuvimos en el ex Aeroclub, es un asentamiento que ya va a cumplir más de 10 años, 11 si no me equivoco. Gobiernos de distintos colores ofrecieron la urbanización del mismo, no hubo ningún tipo de avance, digamos, en función de una urbanización, de permitir que haya accesos al barrio, de permitir que haya servicios básicos. Hoy casi la mitad de los barrios que se construyeron desde 2011 hasta la actualidad revisten la condición de asentamientos, muchos sin los servicios básicos, y estamos en un cuadro de una epidemia del dengue que también esto genera un foco de contagio, digamos, porque vos ves, no hay desagües, llueve y se inundan las calles, son inmensos criaderos de los mosquitos. Entonces, interviniendo sobre la necesidad de la urbanización, la necesidad hoy de volcar una partida presupuestaria de emergencia para la salud, para combatir esta epidemia del dengue que no se está tomando, el planteo de la defensa del trabajo genuino. Por ejemplo, hay miles de trabajadores que revisten y que hacen algún tipo de tarea, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que no son reconocidos como tales. No se le paga jubilación, no se le paga obra social, se le paga un salario por debajo del convenio. Entonces, básicamente con esos ejes son los que discutimos con los vecinos y con los trabajadores y con los cuales tratamos de organizar nuestra campaña. ¿Ha crecido mucho la precarización? Ha crecido muchísimo. Ha crecido mucho la precarización, ha crecido mucho la informalidad, en algún sentido romantizado bajo el epítate de economía popular, que no es más que la extensión de las ferias, la extensión de la venta de artículos usados, la extensión de la venta de la comida que realizan las familias, que entendemos que es una medida que se hace en el cuadro de que no hay otra perspectiva, pero no se puede sobrevivir toda la vida bajo este cuadro de economía de supervivencia. Tenemos que plantear la necesidad de creación de nuevas fuentes de trabajo, de un trabajo que permita cubrir las necesidades básicas de una familia para llegar a fin de mes, para tratar, digamos, de superar un cuadro de precarización laboral que cada vez abarca un mundo más grande de trabajadores. Un agravante también, ¿no? Que mucha gente que está en blanco y sin embargo está bajo la línea de pobreza como salario, o sea, muchos salarios han caído abajo de esto, ¿no? Todos los salarios han caído. Todos los salarios, desde los salarios mejores pagos, han perdido poder adquisitivo con este cuadro inflacionario. Vos fíjate, medido por los propios organismos provinciales, la inflación hasta marzo fue más del 23% y la primera cuota de la paritaria ha sido el 10% para los trabajadores estatales. Pero para todo el mundo del trabajo ha sido un ajuste por debajo de lo que ha sido la inflación.
Entonces, hasta un trabajador profesional ha perdido poder adquisitivo de su salario en este cuadro, de una fuerte corrida cambiaria y de una fuerte tendencia a la hiperinflación. Por último, ¿por qué tengo que votar por vos? Porque queremos desarrollar una alternativa política de los trabajadores, porque queremos poner en la mesa por primera vez en la historia la defensa de los intereses de la mayoría de los jujeños, que son los que viven de su trabajo, porque tenemos este planteo de la necesidad de la urbanización de los barrios y de la construcción de 30.000 viviendas. En el bloque anterior estaba el diputado Bernis planteando que habían llegado a construir 2.000 viviendas. Hay un déficit hoy en la provincia de 30.000 viviendas y si no se hace algo rápido, en 5 años más vamos a tener un nuevo fenómeno de asentamientos de familias que viven bajo un cuadro de hacinamiento descomunal y que necesitan, digamos, un terreno, una vivienda para poder vivir. La mitad de los barrios en Jujuy se han hecho sobre la base de toma de terrenos y de asentamientos. La mitad de los barrios de la San Salvador de Jujuy han nacido producto de un déficit histórico de una política habitacional. Entonces, defendiendo estos planteos, defendiendo la perspectiva del trabajo genuino, la perspectiva de una defensa del salario mínimo igual a la canasta familiar, la defensa de las jubilaciones, creemos que tenemos que llamar a todos los trabajadores a votar a Política Obrera. Gracias por venir. No, muchísimas gracias a vos. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes, acá en la pantalla Canal 4 Jujuy. No se olvide, este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles a las 21 horas en la frecuencia 4 de Canal 4. Muchísimas gracias.